¿qué tal? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio para reflexionar. He venido hablando sobre el tema de los programas mentales, las creencias, en particular de la herida de la infancia. Y sí, la herida de la infancia es un programa mental que no nos permite avanzar. Y curiosamente es algo que realmente no existe. Pero como nuestra mente es tan poderosa, crea estructuras mentales que se evidencian en el campo biológico, emocional, mental, incluso quizás más allá. El tema es que nuestra mente, desde niños, necesita ir configurando una identidad, es decir, qué sí soy y qué no soy. Y entonces esto solamente se logra aprendiendo cómo funciona esta realidad. Pero en realidad no lo aprendemos por experiencia propia. Suena raro, ¿no? Pero lo que quiero decir es que nuestro aprendizaje es a través de lo que nos dicen, cómo tenemos que comprender algo, y desde lo que nos configura esa idea en la emocionalidad. Ajá. Obviamente nuestra primera referencia es la familia. Cómo siente mi madre, que es el dolor, el miedo, la frustración. Cómo siente mi padre, lo que será el amor, cómo lo expresa, etc. Y de ahí, bueno, pues imagínense, esa es una primera capa, bueno, desde el vientre materno, y luego se van formando capas y capas y capas, ¿no? La escuela, los amigos, la sociedad en la que vivimos, la cultura. Y se nos olvida por completo que hay dentro de nosotros una entidad, una energía, una esencia que ya tiene en sí mismo una particularidad. Si pensamos o creemos en esta idea de que somos un fractal de la fuente de emanación donde todo es, entonces ese fractal, ¿no?, tiene todo el potencial de ser como la fuente, ¿no? Pero como no tenemos idea en este plano lo que es, pues miramos a nuestro alrededor con este diseño biológico que ya tenemos, en donde no, o sea, por eso, no tenemos forma de mirarnos más que a través de un espejo. Nuestro diseño no nos permite, ¿no?, vernos, y es a través de las acciones de los otros y de nosotros mismos que podemos saber quiénes somos, tener una idea de quiénes somos. Bueno, esta sociedad entonces nos enseña que tenemos que aprender a partir de la repetición qué es lo que nos conviene y lo que no. Y es a través de escenarios vitales donde se ponen en juego el que respondamos de una manera o de otra en estos escenarios de vida, ¿no? Ahí es donde se configura este programa mental de las creencias, en donde corre en segundo plano esta idea o este concepto de la herida de la infancia, la herida emocional, que no es otra cosa que el empezar a separarnos entre lo que sí soy o no. Y bueno, no es casual que estas heridas de la infancia, unas más, otras menos, que se han clasificado, todas lleven o entrañen una idea de sufrimiento, miedo, dolor, ¿no? Casualmente, ¿no? Y digo casualmente, ninguna tiene que ver con una evocación de una alegría, y por eso se llaman heridas, ¿no?
pero no hay otra contraparte donde digan, hay una clasificación de experiencias felices, por ejemplo, ¿no? O experiencias gratificantes. No las hay, no las hay. Porque este mundo, esta realidad, esta dualidad, se articula justamente de estos polos en donde encontramos el bien y el mal. Pero digamos, la definición más determinante no es la de lo positivo, sino la de que a partir de lo negativo sé que es lo positivo y no al revés. Entonces, si me rechazaron, me humillaron, me traicionaron, me abandonaron, me hicieron, si me hicieron algo, yo reacciono de una manera. Y entonces ese se instala como un programa mental que tiene un pelo acá, que se vuelve repetitivo, se vuelve un bucle de acciones, de pensamientos, de emociones que van a ir configurando y determinando toda nuestra experiencia. Y si no nos damos cuenta de esto, pues lo que estamos haciendo es que anulamos definitivamente nuestro futuro. ¿Y por qué? Porque si nos basamos en que los escenarios que se nos muestran los vamos a leer desde nuestras heridas, desde nuestro pasado, en el presente vamos a crear más pasado, más pasado, más pasado, y nunca futuro. Bueno, esto lo hablaré en otro momento, pero quiero mostrar lo importante que es este tema. No solamente entonces es comprender que la herida de la infancia es un concepto y es un programa mental, sino que también tenemos que conocer qué emociones activa, qué pensamientos y por supuesto cómo lo podemos desarticular. Obviamente hay muchas maneras, pero yo aquí les muestro algunas posibilidades. Y para eso les voy a compartir esta presentación para ver entonces cuáles serían las experiencias vitales que vive una persona en su temprana edad para configurar un cierto tipo de herida primaria, digamos. En este caso vamos a ver la herida de la infancia que tiene que ver con la humillación o vergüenza. Y entonces, en esta herida, ¿qué escenarios serían posibles de que vivió o que viva un niño y que luego desarrolle esta herida? Bueno, pues que fue constantemente comparado con otros. El clásico de que, por ejemplo, tenemos hermanos o primos y nuestros padres nos dicen, ay, ¿por qué no eres como tu hermanito o tu hermanita? ¿Y por qué no respondes o no haces lo que tu primo o tu amiguito, etcétera, ¿no? Las comparaciones terribles. Sus logros pasaban desapercibidos o nunca eran suficientes. Siempre hay alguien mejor que tú, ¿no? Y en vez de verlo como una posibilidad de otro punto de vista, no lo pusieron delante, o en este contexto de esta herida, se pone delante como algo a superar. Recibe críticas excesivas o creció con altas expectativas. Lo mismo. Se le exigía demasiado y en este exigir demasiado entraña esta idea de que no puede ser quien es, sino que tiene que mejorarse. Si de por sí nosotros, por la mera existencia, ya somos y no tenemos que mostrar nada, ni tenemos que superar nada, no. Podemos tener experiencias que nos enriquezcan, claro, no es que nos vamos a quedar igual como nacimos, pero eso no significa que tenemos que competir, que tenemos que
pues, digamos, llenar las expectativas que tienen de nosotros, ya sean los padres, los hermanos, parejas, la escuela, amigos, etcétera, ¿no? Nadie nos exige que seamos perfectos, pero sí las creencias como programas mentales que elegimos de manera inconsciente cuando entramos en los escenarios de la vida, pues se van instalando como si fuéramos realmente esas creencias, esos programas. Nos vamos programando las acciones en esta idea de aprender cómo es la vida, ¿no? Los tipos de apegos asociados a esta herida es el ansioso, ¿no? En donde busca validar externamente para sentirse validado, ¿no? Necesito constantemente que me digan que yo merezco, que hago bien las cosas, que soy buena persona, que lo que hago no hace que me vea absurdo, absurda, ¿no? O sea, como se dan cuenta, implica muchos aspectos de nuestra vida, o sea, nos limita como una cadena, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta en la vida adulta? En acciones concretas, bueno, pues son personas que están inclinadas al perfeccionismo, a la autoexigencia, por supuesto, dificultad para recibir halagos o reconocimiento. Son aquellas personas que les dicen, ay, qué bonito has hecho esto, qué bien te queda tal, y, o sea, físicamente, mentalmente, emocionalmente no lo siente real, porque el programa entra muy profundamente. No son solo ideas, son acciones, frecuencias y programaciones que la psique empieza a incorporar, ¿no? Se conforman con poco en relaciones o trabajos, o sea, aceptan cualquier mirada de valoración, aunque esta sea no valoración, sino, bueno, pues al menos, o sea, no eres guapo, no eres agradable, no eres guapa, pero pues hablas bien. O no hablas bien, pero bueno, al menos eres guapa, ¿me entiendes? Se hacen ese tipo de clasificaciones y segmentaciones en la persona, que esa persona termina haciendo concesiones de migajas, aceptar lo mínimo para tener un mínimo de reconocimiento. ¿No? Ahora, ¿qué tipo de pensamientos repetitivos, casi como afirmaciones, tiene una persona con este tipo de herida? Bueno, nunca soy suficiente, ¿no? Por ejemplo, nunca soy suficiente, si fallo no valgo para nada, y muchas veces prefieren no hacer nada, ¿no? Se quedan en esta cosa del anonimato o de estar como ocultándose, ¿no? El impacto físico puede ser, obviamente, tener una fatiga crónica, tensión muscular. La fatiga crónica, ¿por qué? Pues porque estás constantemente en esta búsqueda de no fallar, ¿no? De no equivocarse. ¿Por qué? Porque eso sería, es que qué vergüenza, otra vez eres la misma tontería, o haces la misma... o sí, la misma acción que no aporta, ¿no? O estorbas, o qué tonta eres, o qué infantil, o qué inmadura, o sea, histérica, ¿saben? Estas cosas seguro las también pues se pueden presentar, por supuesto, tensión muscular, ¿no? Aquellas personas que están cerrando el puño todo el rato, la mandíbula apretada, problemas digestivos porque no digieres esta situación, posibles enfermedades que se pueden desarrollar. Bueno, pues estrés crónico, por supuesto, el tema de la ansiedad y el estrés, creo que en las ciudades estamos siempre a tope, o
creo que ya a nivel mundial, enfermedades también autoinmunes, en donde el tema de enfermedad, la enfermedad que se autodestruye, ¿no? Porque es tan grande la sensación de vergüenza que es mejor desaparecer. Entonces es posible que se generen esas enfermedades a partir de estos programas mentales. ¿Cómo sanarlo? Bueno, pues algunas estrategias específicas puede ser la reprogramación de creencias, en donde puedas identificar y sustituir pensamientos de insuficiencia con afirmaciones de autovaloración. Es decir, dejar de esperar que los otros nos vengan a decir cuál es nuestro valor. No, ya tenemos valor por el hecho de existir. Si estamos respirando y estamos vivos y tenemos un corazón latiendo, tenemos un espacio que esta tierra, este planeta nos ha dado. Ya tenemos valor, ya aportamos. Eso primero tenemos que reconocerlo uno mismo. Terapia del espejo. Mirarse y afirmarse con frases como soy suficiente tal como soy. Por ejemplo, ahí cada uno puede instalar frases que le sean significativas. Ejercicios de integración corporal, la yoga o bioenergética para liberar la tensión emocional del cuerpo. Eso también no sirve de nada que uno está diciendo soy suficiente y uno está así apretado, ¿no? Pues no. Registro los logros, anotar diariamente pequeños avances y reconocerlos conscientemente. Es decir, bueno, pues otra vez me volví a equivocar, cuando quise decir algo me quedé en blanco y solamente dije 3 cosas de todo lo que quería decir. Bueno, pero lo dijiste, te animaste, te estás acompañando, no te abandonas tú, no te humillas tú, no te da vergüenza tú. Los demás no importa. Nosotros nos tenemos que empezar a mirar y acompañarnos. Técnicas de anclaje. Usar visualizaciones simbólicas como una piedra de poder en donde voy a quitar esto, una piedra de poder que nos dé la sensación, esto del anclaje, las técnicas de anclaje tienen que ver con usar un objeto que nosotros como que impregnemos de un significado que nos recuerde nuestro propio valor. Y también no necesariamente un objeto, también es útil un movimiento, ¿no? Pues por ejemplo, cuando pongamos así las manos, recordarnos que somos nuestro mejor amigo, mejor amiga, somos quienes nos apoyamos y no nos abandonamos, o puede ser pues darnos un gesto de abrazo, o sea, algo que anclemos conscientemente y programemos conscientemente que va a hacer esa función. Y bueno, definitivo que primero lo que tenemos que hacer es reconocer que estamos llenos y llenas, impregnados y permeados de un montón de creencias que funcionan y están codificadas con esa creencia que va a funcionar con tal emoción, que va a activarlo con tal pensamiento y se va a expresar en el cuerpo de tal manera. Así. Pero claro, como nosotros no estamos viendo y no son tan distinguibles y reconocibles esos programas, digamos por separado, bueno, pues no nos damos cuenta y de pronto ya estamos dentro de uno, incluso elegido, aunque sea inconsciente o conscientemente, y no darnos cuenta que nos estamos provocando constantemente este sufrimiento para reafirmar que tenemos esa herida. Porque curiosamente, las heridas de la infancia no funcionan para desactivar el sufrimiento o el dolor, sino que funcionan para recordarnos esa acción, ese pensamiento y esa expresión en el cuerpo repetitivo. Recordar
O sea, aprende que cuando esto pasa esto, aprende que cuando esto pasa esto. Entonces, buscamos escenarios consciente o inconscientemente que sean familiares a ese tipo de herida o ese tipo de patrones de conducta que vamos como hacia ahí por ser conocidos. Entonces vamos, lo repetimos, sufrimos otra vez, nos replegamos. Vamos, lo repetimos, sufrimos otra vez y lo replegamos. O sea, es un patrón de conducta vicioso que no nos va a permitir desbloquearlo si no lo observamos y vemos que es que no va a ningún lado. De hecho, se repiten tantas situaciones con escenarios diferentes y con personajes diferentes que es hasta ahí cuando a veces podemos ver que algo no está bien. Pero bueno, justo cuando ya estás ahí, si ya estás ahí, ya puedes darte cuenta que es algo que no es tuyo y que puedes desmontar y reprogramar. Bueno, esa es la intención de esta serie de videos. Espero que te sean de utilidad, que me comentes si lo has vivido de alguna otra manera o cómo lo has vivido o qué piensas sobre estas heridas de la infancia. Y bueno, te agradezco si has llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.